El siguiente laboratorio trata de condensadores eléctricos, carga y descarga. Bueno, como una breve historia, el primer capacitor de la historia lo presentaron simultáneamente dos físicos, un alemán y un holandés conocido como la botella de Leyden. Consistía en una botella de vidrio con papel de aluminio a lo interno y a lo externo. Un condensador, también conocido como capacitor, es un componente electrónico pasivo como la resistencia. Su función consiste básicamente en almacenar carga eléctrica. Generalmente tiene dos placas de metal paralelas que no están conectadas entre sí, sino que están separadas por un aislamiento no conductor que se denomina dialectro. Es decir, un condensador es un dispositivo formado por dos conductores separados por un aislante. El valor en términos de capacitancia depende de la superficie que tienen las armaduras, así como la distancia entre ellas y el área de la superficie. Existen diferentes tipos de capacitores dependiendo del material del que están hechos, pueden ser de mica, de cerámica, de papel. En el caso de los cilíndricos, como el primero que vemos en la imagen, en la etiqueta viene cuánto es el voltaje que resiste y el valor de la capacitancia. La capacidad de un condensador es el cociente entre la carga que almacena y la diferencia potencial o de voltaje que se crea entre sus dos placas conductoras. La capacitancia se mide en unidades de faradios, pero como es un valor muy alto, se utilizan unidades secundarias como microfaradios, nanofaradios o picofaradios. Entre las diversas aplicaciones de los condensadores, algunos de los usos más habituales son para baterías, para almacenar energía, memoria, fuentes de alimentación, flash de cámara, fotografía, tubos fluorescentes, entre otros. Uno de los conceptos que debemos tener claro al hablar de capacitores es la curva de carga. En el ejemplo vamos a ver un circuito en donde tiene dos posiciones, el 1 y el 2, en donde el interruptor se denomina con la letra S. Cuando se coloca en la posición 1, la carga del condensador no adquiere instantáneamente su valor máximo de Q, sino que va aumentando en una proporción que depende de la capacidad. La capacidad C del propio condensador y de la resistencia R conectada en serie con él. Como se puede ver en el gráfico del centro, la Q que inicia en 0 va aumentando progresivamente a razón del tiempo. Y luego en el gráfico de la derecha, cuando llega a cierta intensidad, luego empieza a disminuir. En la curva de descarga pasa lo contrario. Una vez que colocamos el condensador o el interruptor S en la posición 2, es decir, se separa de la fuente de voltaje y se conecta a la batería, se ve la gráfica del centro en donde la carga va disminuyendo. Luego en la última gráfica en donde la intensidad también empieza a disminuir en el transcurso del tiempo. En esta comparativa se puede observar mejor cómo es la diferencia de Q cuando se está cargando. Entre los factores que influyen en la capacitancia está si las placas están más cerca entre sí, la capacitancia aumentará y por lo contrario, si se alejan, la capacitancia disminuye. Placas más grandes aumentan el valor y el material dieléctrico es un factor determinante y directamente define la capacitancia. Ahora haremos una experiencia con el simulador de la Universidad de Colorado, en donde utilizaremos una batería, dos placas separadas a cierta distancia con la cual vamos jugando para ver cómo se comporta la capacitancia. Ok, utilizaremos el simulador para representar la experiencia de la carga y descarga de un condensador. Como se puede ver, existe una fuente de voltaje que llega a 1.5 voltios, dos placas separadas a equidistancia
Esa distancia se puede ir variando para observar cómo varía la capacitancia. También el área de las placas se puede variar. Adicional, se pueden observar las líneas de campo eléctrico o las cargas que tiene cada placa. Utilizar un voltímetro para, una vez aplicada energía al circuito o al sistema, eh, ver y leer cuánto es el voltaje que tiene aplicado por la batería. Ahí se pueden ver la placa superior cargada positivamente, la inferior cargada negativamente y las líneas de campo eléctrico que se representan en medio de las dos placas. Aquí vamos a aplicarle voltaje al sistema. Una vez le hemos aplicado voltaje al sistema, para verificar en cuánto está, vamos a colocar los polos del voltímetro y nos damos cuenta que está a 0.85 en el capacitor. Lo aumentamos o lo disminuimos con la batería y se puede ver la energía almacenada, la capacitancia y la carga de la placa superior. Una vez contamos con el voltímetro conectado, se verá cuánto es el voltaje del sistema. Si ampliamos la separación o la disminuimos, la parte superior se ve cuánto aumenta la capacitancia al disminuir la separación, como indica la teoría, cuánta es la energía que se va almacenada en picojoules. Si varío el área de la placa y la aumento, como dice la teoría, me indica que debe aumentar la capacitancia. Este simulador permite trabajar con un área de placa hasta 400 milímetros cuadrados. Al aumentar la separación, como se puede ver, disminuye la capacitancia. Ahora utilizaremos el mismo simulador pero con un bombillo. Le aplicamos voltaje al sistema, medimos el voltaje en la placa superior y medimos en la placa inferior y está en 0.80. Lo llevamos a 1 voltio aproximadamente y aumentamos el área de la placa. Vamos a disminuir o a aumentar la separación para que se vea claramente las líneas de campo eléctrico. Ahora lo que haremos es que disminuiremos el área de las placas y conectaremos el bombillo para que se pueda observar cómo se descarga el capacitor una vez la energía se consume por el bombillo. Ahí lo llevamos al máximo, la mínima separación posible, y nos muestra en la parte superior cuánta energía tiene almacenada. Al conectar el bombillo y quitar la fuente de poder, empieza el proceso de descarga del capacitor lentamente, hasta que el bombillo se va consumiendo, como se ve en el voltímetro, la energía almacenada hasta que llega a cero. Bueno, como conclusiones, con el experimento se comprueba la teoría que indica que el capacitor almacena energía y se carga y se descarga de manera rápida en un periodo de tiempo. Almacena energía en forma de campo eléctrico y para ello se constituye de dos placas que pueden variar el tipo de material, mica, papel o cerámica. La carga del capacitor ocurre hasta que su tensión iguala a la tensión de la fuente de energía o la batería. En ese momento la intensidad se anula. Por otro lado, la descarga ocurre por la ausencia de una fuente de energía o batería.